Hola, hola. Aquí les traigo un nuevo video y era el turno del primer premolar superior izquierdo. Entonces, antes de empezar a escribir el primer premolar superior izquierdo, tenemos que empezar a escribir a todos los premolares en este caso. ¿Qué podemos decir de los premolares? Que en los premolares lo primero que vamos a encontrar ahora son caras oclusales, a diferencia de los incisivos y los caninos, que solo encontramos un borde y un vértice con un pico punzón en el caso de los caninos. Ahora vamos a tener una superficie oclusal. Entonces, con la aparición de la superficie oclusal, básicamente vamos a tener la aparición de cúspides. Con las cúspides, básicamente vamos a tener la aparición de facetas, ya sean armadas y lisas, las aristas longitudinales, aristas lisas y aristas armadas también, que corresponden a cada una de las cúspides, que básicamente tienen la forma triangular y entre otros, ¿no? Entonces, también en la cara oclusal lo que hay que empezar a ver sería básicamente que vamos a tener la aparición de fosas, surcos principales, surcos secundarios, e incluso vamos a tener la aparición de surcos accesorios. Bueno, en los videos que yo les subo, básicamente no describimos surcos accesorios, pero cabe recalcar que las piezas naturales prácticamente tienen una gran variedad de surcos accesorios. Entonces, ¿qué podemos decir? Primero que nada, ¿cómo es que aparecen esas cúspides? Si recordamos, en los incisivos, en el incisivo central superior, básicamente teníamos un cíngulo o cuarto lóbulo de desarrollo de menor tamaño, o un tamaño bastante considerable, bien pequeño. En el lateral superior, básicamente ya teníamos un cíngulo ya mayor, o sea que ya era bastante proporcional en la cara palatina en este caso. En el canino ya básicamente teníamos un cíngulo bastante grande, un espolo, era bastante prominente e incluso anulaba la depresión palatina. Ya en el caso de los premolares, este cuarto lóbulo básicamente va a erupcionar mucho más, o sea que va a tener un tamaño bastante prominente que ahora se va a convertir en una cúspide, en la cúspide palatina. Entonces, en el caso del primer premolar superior, esa cúspide no va a alcanzar el plano oclusal, aunque en ocasiones sí llega a alcanzarlo. En el segundo, que ya va a alcanzar el plano oclusal. Y luego les voy explicando lo que pasa en los molares, que prácticamente ya se invierte esta dirección. En el caso de los premolares inferiores, podemos ver que la cúspide palatina no llega a alcanzar el plano triturante o el plano oclusal en este caso. Ya entonces, con esa pequeña descripción de todos los premolares, vamos a empezar a describir la anatomía del primer premolar superior izquierdo. Ahí está mi nombre, bien bonito. Aquí tenemos, a gran escala vamos a empezar a describir lo que serían las diferentes vistas. Caras libres, esta es una cara libre vestibular, cara libre palatina. Tenemos las caras proximales, una cara proximal distal y esta vendría a ser una cara proximal mesial. Vamos a escribir en la porción radicular más adelante esta bifurcación radicular también, que está bien bonito. También hay que ver este surco que se va a prolongar en la cara mesial en este caso. También tenemos acá una cara oclusal o superficie oclusal, como lo vean. Y como siempre hago en todos mis videos, también les traigo una porción apical. Entonces ahora vamos a empezar a describir el primer premolar superior izquierdo. La clasificación de esta pieza dentaria comienza a los 36 meses, erupciona de 9 a 10 años y termina su erupción de 12 años, o a los 12 años. Las longitudes y las dimensiones, siempre las paro mencionando aquí. Aquí tenemos una cara libre vestibular, esto vendría a ser mesial y esto vendría a ser distal. La longitud total de esta pieza dentaria vendría a ser de 21 milímetros, vemos que es una pieza bastante pequeña en comparación del canino superior. La porción coronaria que vendría a ser de 8 milímetros y la porción radicular que vendría a ser de 13 milímetros. Esas son las longitudes y las dimensiones de mesio distal, básicamente vemos que tiene 7 milímetros. Y el vestíbulo palatino, primero nos hay que ubicar, esto vendría a ser vestibular y esto vendría a ser palatino. Una vista distal. Vamos a ver que la dimensión de vestíbulo palatino, el diámetro transversal en este caso vendría a ser de 8 milímetros. Esa vendría a ser las longitudes y las dimensiones. Ahora vamos a ver una parte muy importante que es la oclusión. Vamos a ver que esta pieza dentaria que vendría a ser el primer premolar superior va a ocluir con dos piezas inferiores. Nos hay que ubicar primero, esto vendría a ser mesial y esto vendría a ser distal. Aquí teníamos las dos piezas inferiores, ambos son premolares inferiores, primer premolar inferior y segundo premolar inferior. Vamos a ver que esta pieza dentaria, el primer premolar superior, básicamente va a ocluir con la mitad distal del primer premolar inferior y la mitad mesial del segundo premolar inferior, como podemos ver. Hay que repetir esto, la mitad distal y la mitad mesial del segundo premolar inferior. Eso es con la oclusión. Ahora, hay que empezar a escribir la anatomía de esta pieza dentaria. Bueno, para que no os cause confusión, les voy a decir cómo es que escribo estas piezas dentarias. Lo único que yo escribo en una pieza dentaria es la porción coronaria y la porción radicular.
y entre ambos al final describo la relación coronal-radicular, haciendo como un mapa conceptual. Dentro de lo que sería la porción coronaria, que es solo la porción coronaria, voy a empezar a escribir lo que sería cara vestibular, cara palatina, cara mesial y cara distal. Y ahora describo también la superficie oclusal o cara oclusal. Entonces, dentro de cada una de esas caras, ya sea la cara vestibular o la cara oclusal, lo que vamos a describir son sus lados. Un lado mesial, un lado distal, un lado palatino y un lado vestibular. Entonces, con todo esto vamos a empezar a describir la anatomía de esa pieza dentaria. Aquí tendríamos la porción coronaria. Vamos a empezar con la cara oclusal. Aquí tendríamos nuestra cara oclusal. No sé qué ubicar primero. Esto vendría a ser mesial y esto vendría a ser distal. Vestibular y esto vendría a ser palatino. Lo primero que hay que ver en esta cara es que básicamente tiene forma de un pentágono, 5 lados, 2 lados del pentágono que corresponden hacia el lado vestibular, un lado del pentágono que es la base del pentágono que corresponde hacia el lado palatino y 2 lados laterales que corresponden hacia mesial y hacia distal. Lo primero que podemos decir en esta superficie oclusal o cara oclusal es que básicamente vamos a ver que predomina el diámetro vestíbulo palatino, que vendría a ser de 9 milímetros, vendría a ser bastante largo, sobre el diámetro mesio-distal, que vendría a ser de 7 milímetros. Ojo que ese diámetro mesio-distal vendría a ser la parte más prominente, en este caso vendría a ser esto. Es toda la medición de la cara. Con todo eso vamos a empezar a escribir. Aquí tendríamos el lado vestibular. El lado vestibular, como podemos ver, básicamente está formado por la cúspide vestibular. En este caso va a tener 2 lados, o ocupan 2 lados del pentágono, como estamos viendo aquí, que ocupan la parte superficial del pentágono. Podemos decir que es convexa es toda su extensión, tiene una convexidad bastante larga. Como podemos, si somos un poco detallistas, podemos ver 2 depresiones aquí, este lado y este lado, la depresión distal y la depresión mesial, que corresponden a la división de los 3 lóbulos, en este caso, como estamos viendo, 3 lóbulos, un lóbulo central y 2 lóbulos laterales. A diferencia en el lado palatino, no vamos a poder ver esto. En el lado palatino, como podemos ver, está formado por solo una convexidad. Esto básicamente se va a dar porque ese lado palatino solo va a estar formado por lo que sería un solo lóbulo de desarrollo, a diferencia del lado vestibular. Eso es algo muy importante también. Y en los lados proximales, aquí tenemos los lados proximales, el lado proximal mesial y el lado proximal distal. Lo primero que podemos ver es que ambos son bastante oblicuos, como podemos ver son oblicuos. El lado distal, como podemos ver, es mucho más oblicuo que el lado mesial, se puede observar aquí. Como podemos ver, ambos son bastante oblicuos. En este caso podemos describir también que son convergentes hacia el lado palatino, divergen hacia el lado vestibular. Si recordamos, diverge es cuando se abre hacia el lado vestibular y converge básicamente vamos a ver que básicamente se cierran hacia el lado palatino. Entonces, si trazamos una paralela al eje mayor de esta cara, en este caso que vendría a ser este, la oblicuidad del lado mesial con el eje trazado de esta cara básicamente va a formar un ángulo de 12 grados y en el lado distal básicamente va a formar un ángulo de 7 grados que vendría a ser mayor al lado mesial, o sea, hasta en la angulación es mucho mayor. Entonces, con todo esto vamos a ver que la cúspide palatina en este caso esté más inclinado hacia el lado mesial. Entonces, esto en las caras proximales. Ahora lo que vamos a ver es la superficie oclusal, que vendría a ser toda esta superficie. En la superficie oclusal, básicamente vamos a ver que está formado por 2 cúspides, una cúspide vestibular que es de mayor tamaño y una cúspide palatina que es de menor tamaño. Ambas cúspides están delimitados, están separados por un surco, el surco principal que tiene la dirección de mesio-distal, que va a terminar básicamente en 2 fositas secundarias, que vendría a ser la fosita secundaria mesial y la fosita secundaria distal. De esas fositas secundarias, tanto mesial y distal, básicamente vamos a ver que van a salir surcos secundarios que van en dirección hacia los ángulos de las caras libres, como podemos ver en ambos lados, tanto mesial y distal. Este surco secundario que va en dirección hacia el ángulo mesio-vestibular y de la misma forma en el lado palatino que va en dirección hacia el ángulo mesio-palatino. Una característica muy importante de los surcos vestibulares, hablando de los dos, es que básicamente surcos secundarios vestibulares son mucho más prominentes, mucho más marcados de los surcos que se encuentran en el lado palatino, son mucho más pequeños, son menos marcados, a diferencia de los surcos secundarios vestibulares. Entonces, tanto el surco principal como los surcos secundarios, ambos básicamente van a tener la forma de una H. Entonces, aquí una característica muy importante, los surcos secundarios distales y mesiales básicamente delimitan lo que serían los rebordes marginales. En este video del primer premolar superior, básicamente los rebordes
son mucho más pequeños o tienen menor diámetro, a diferencia del segundo premolar superior, que hay que ver más adelante, que prácticamente vamos a ver que va a disminuirse un poco más el surco principal. Y al disminuirse en este caso el surco principal, básicamente vamos a tener las fositas secundarias mucho más cerca, y de esa forma básicamente vamos a tener los rebordes marginales mucho más prominentes o mucho más marcados en el segundo premolar superior. Eso lo hay que ver más adelante. Ahora seguimos con el primer premolar superior. Y con respecto a lo que serían las cúspides, que no les he hablado mucho de las cúspides básicamente tienen forma de una pirámide que va a estar formado por facetas o lados de la pirámide, que vendrían a ser las facetas armadas y las facetas lisas. Para entender mejor esto, les voy a explicar esto en esa imagen. Lo que estoy trazando aquí vendría a ser la parte más externa de la cara oclusal, y lo que les trazo aquí vendría a ser la arista longitudinal. La arista longitudinal que básicamente delimita en su parte interna lo que sería prácticamente la superficie oclusal. Y también podemos ver que gracias a esta arista longitudinal vamos a delimitar lo que serían las facetas armadas que se encuentran dentro de esta arista longitudinal y las facetas lisas que se encuentran en la parte externa. Entonces, como podemos ver, las facetas armadas, en este caso de la cúspide vestibular, que vendría a ser esta cúspide, va a estar delimitada por una arista armada. Esa arista armada delimita una faceta armada mesial y una faceta armada distal. En el lado vestibular, de la misma forma, básicamente vamos a tener una arista que vendría a ser la arista lisa. Todo lo que está en la parte externa vendría a ser liso. Entonces, esa arista lisa básicamente delimita lo que serían las dos facetas, en este caso las facetas lisas. De la misma forma en el lado palatino, arista armada, arista lisa, delimita dos facetas armadas que se encuentran dentro de la arista longitudinal, faceta armada mesial, faceta armada distal, y aquí teníamos las facetas lisas, distal y mesial. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen, podemos ver que esto básicamente sería una cúspide. Tiene forma de una pirámide o un triángulo. Dos lados del triángulo o la pirámide que básicamente corresponden a las facetas lisas que se encuentran externas de la arista longitudinal, facetas lisas, y dentro de esta arista longitudinal básicamente teníamos las facetas armadas. Esta es la disposición en la cual están formadas lo que sería cada cúspide. Esto es algo muy importante, espero que se haya entendido. Tal vez más adelante les hablo un poquito más de esto. Entonces vamos a seguir. En la superficie oclusal, como podemos ver, ya les hablé de las dos cúspides, pero en este caso la cúspide vestibular es una cúspide de mayor tamaño. ¿Cómo es esto? Para entender mejor esto hay que volver a trazar nuestra arista longitudinal. Esa viene a ser nuestra arista longitudinal. Esta superficie oclusal lo hay que dividir en 5 partes. Entonces podemos ver que la cúspide vestibular ocupa lo que sería 3/5 de toda esta superficie oclusal, y la cúspide palatina solo ocupa 2/5 de esa superficie oclusal. A todo esto podemos ver que el surco principal, que va en dirección mesiodistal, esté más inclinado hacia el lado palatino. También eso es algo muy importante. Al ser esta una cúspide bastante prominente o en de ser bastante potente, vamos a ver en estas dos imágenes, esta es la cúspide vestibular, la cúspide palatino, que básicamente se encuentra en un plano mucho más inferior. Como podemos ver, la cúspide vestibular, visto este lado palatino, es mucho más potente e incluso se llega a observar desde la cara palatina. Pero a diferencia, la cúspide palatina en este caso es una cúspide que no llega hacia el plano oclusal, es una cúspide mucho más pequeña. El surco principal, como podemos ver aquí, tiene un diámetro de 3 a 3.5 milímetros, o sea que es bastante pequeño. Pero en este caso, la dimensión de mesiodistal cerca del surco principal vendría a ser de 6 a 6.5 milímetros. Pero esto no quiere decir que el diámetro mayor, si recordamos, tenía 7 milímetros. Entonces, esos 7 milímetros básicamente se refería a la parte más prominente de mesiodistal, que vendría a ser de 7 milímetros, como ya les dije ahora. Algo que me olvidaba en la superficie oclusal es que de la fosita secundaria mesial, como podemos ver aquí, va a salir un surco bastante pequeño que cavala por encima del reborde marginal, que se va a prolongar en toda la superficie de lo que sería la cara proximal mesial. Es un surco muy pequeño. Ojo, esto no quiere decir que en el lado distal no haya. Suele aparecer en algunos casos, pero no con tanta frecuencia como suele aparecer en el lado mesial. También esta característica también la hay que ver en lo que sería en el primer molar superior. Eso vendría a ser todo en la superficie oclusal. Ahora vamos a seguir en la porción coronaria, pero ahora vamos a hablar de la cara vestibular. Ahí tenemos nuestra cara vestibular, nos hay que ubicar primero. Esto vendría a ser mesial y esto vendría a ser distal. Como podemos ver, al igual que un canino superior, básicamente vamos a ver que tiene forma de un pentágono.
donde dos lados del pentágono ocupan el lado oclusal en este caso y un lado del pentágono que ocupa el lado cervical o la base menor del pentágono. Y vemos una ligera depresión también. Al describir la cara vestibular podemos ver que los lados proximales tienen las mismas características que un canino superior. El lado cervical también tiene las mismas características que un canino superior. Lo único que podemos ver aquí que tiene las oblicuidades bastante disminuidas a diferencia de un canino superior. Y que el lado distal en este caso presenta un ligero aplanamiento también. En el lado oclusal, que es la parte más importante, podemos ver que el lado oclusal está formado por dos vertientes, al igual que un canino superior. Estas dos vertientes o este lado oclusal son lo que sería la arista longitudinal. Si recordamos aquí la cúspide, cada cúspide está formado por una arista longitudinal. Entonces esta arista longitudinal vendría a ser el lado oclusal. Entonces el lado oclusal podemos ver que está formado por dos vertientes. La parte más prominente de la cúspide se encuentra equidistante entre ambas caras proximales. Pero en el caso de que la longitud de la vertiente mesial sea mayor, en este caso no solo es mayor, sino que también es mucho más convexo que la longitud del lado distal, vamos a ver que la cúspide, en este caso, o la parte más prominente de la cúspide, se encuentre más inclinada hacia el lado distal. También podemos ver que ese lado oclusal vamos a ver dos escotaduras que son muy parecidas al canino superior, pero en este caso no van a ser muy notorias. En la superficie podemos ver también aquí, tenemos la superficie, que va a estar formado por tres lóbulos de desarrollo, al igual que un canino superior. Vamos a tener dos escotaduras que son poco notorios, no son tan notorios como se podían ver en los caninos superiores. A diferencia del lado palatino aquí, es que va a estar formado por tres lóbulos de desarrollo, en el lado palatino solo va a estar formado por un lóbulo de desarrollo. Eso en la cara vestibular. Ahora pasaríamos a describir lo que sería, seguimos en la porción coronaria, pero en este caso vamos a escribir la cara palatina. Ahora vamos a ver que las direcciones están un poco distintas, esto vendría a ser mesial y esto vendría a ser distal. Como podemos ver, al igual que la cara vestibular, también tiene forma de un pentágono, 5 lados. La única diferencia del lado vestibular es que esta cara va a tener los límites muy difusos, o sea que no van a ser muy regulares. Lo primero que podemos escribir en esta cara es que tiene las particularidades muy parecidas a la cara vestibular. La única diferencia es el lado oclusal, como podemos ver, este es el lado oclusal. La longitud o el diámetro de la vertiente distal, en este caso, vendría a ser mucho mayor a la longitud de la vertiente del lado mesial, como podemos ver. Gracias a que esa vertiente es mayor, aparte de ser mayor, también podemos ver que presenta una gran oblicuidad. Entonces, al ser mayor esa longitud, básicamente vamos a ver que la cúspide, en este caso palatina, está mucho más inclinado hacia el lado mesial. También en la superficie lo primero que podemos ver es que es netamente convexo. Es muy convexo a diferencia del lado vestibular, ya que esta cara va a estar formada solo por un lóbulo de desarrollo. Si recordamos, en la cara vestibular estaba formado por tres lóbulos de desarrollo, es por eso que no es tan convexa a diferencia del lado palatino. Bueno, creo que eso es lo básico y lo más importante de la cara palatina. Ahora seguimos en la porción coronaria, pero en este caso vamos a hablar de las caras proximales. Aquí viene lo diferente. Si recordamos, en los incisivos y en los caninos, nuestras caras proximales no tenían nada que ver con esas caras, o sea, eran completamente distintas. Ahora vamos a ver la aparición de una nueva cúspide. Con esta aparición de esa nueva cúspide va a empezar a cambiar en la forma y en otras estructuras en esa cara también. Vamos a ubicarnos primero. Esto vendría a ser vestibular y esto vendría a ser palatino. Esto vendría a ser mesial y esto vendría a ser distal. Primero que nada vamos a empezar con la forma. Como podemos ver, tiene la forma de un trapecio, pero un trapecio asimétrico, donde la base del trapecio va a venir de 9 milímetros y la altura viene a ser de 8.2 milímetros, o sea, la base que corresponde es el lado cervical y la base del trapecio. Eso es la forma. Lo que vamos a ver en estas caras proximales, vamos a ver el lado cervical. Como podemos ver, es convexo hacia oclusal. Si lo vemos desde oclusal, podemos ver que es convexo, pero si lo viéramos desde apical, vemos que es cóncavo hacia apical. Pero prácticamente para fines didácticos nos hay que quedar que es convexo hacia el lado oclusal. Y en las caras vestibular y palatino, esto vendría a ser vestibular y esto vendría a ser palatino, podemos ver que ambos son bastante oblicuos, son bastante convexos. La oblicuidad del lado vestibular vendría a ser de mayor longitud que la oblicuidad del lado palatino, como estamos viendo. Esto porque la cúspide palatina no alcanza el plano oclusal, como estamos viendo a este nivel. También podemos decir que ambos son bastante convexos, pero en el caso del lado vestibular podemos ver que presenta mayor convexidad en un tercio cervical, como estamos viendo aquí. Y en el caso del lado palatino vemos que la convexidad equidista entre cervical y oclusal. O sea que es lo característico.
Lado vestibular es convexo en cervical, con el tercio cervical, y lado palatino es convexo, presenta mayor convexidad que equidista entre cervical y oclusal. Eso con los lados proximales. Ahora el lado más importante, el lado oclusal. En el lado oclusal lo primero que vamos a ver es que está formado por dos vertientes. Una vertiente vestibular, que es la vertiente de mayor tamaño, que corresponde hacia la cúspide vestibular, y otra vertiente que es la vertiente de menor tamaño, que corresponde hacia la cúspide palatina. Entonces, podemos ver que ambas vertientes se abren bastante hacia el lado oclusal. Si nosotros trazamos una horizontal con respecto a esta cara, una horizontal como estamos viendo, y trazamos una línea intercuspidia como estamos viendo aquí, una línea que es imaginaria, o una línea que podemos decir que tiene la dirección oblicua, que pasa de cúspide a cúspide, de la cúspide vestibular hacia la cúspide palatino. Entonces, esta línea oblicua intercuspidia con la horizontal va a formar un ángulo de 10 grados. A todo esto podemos decir que la cúspide palatina se encuentra de 1 a 2 milímetros en un plano mucho más inferior a lo que sería la cúspide vestibular, o es de 1 a 2 milímetros de menor altura que la cúspide vestibular. Bueno, lo puede ser de varias formas. Eso con el lado oclusal. Ahora vamos a ver la superficie. Entonces hay que ubicar, esto sigue siendo vestibular, vestibular, palatino, mesial, distal. Entonces, en la superficie, lo primero que vamos a ver, en la superficie del lado distal, vemos que es convexa en todo sentido, ya que es convexa en sentido cérvico-oclusal, también es convexa en sentido vestíbulo-palatino. Pero en el caso del lado mesial, podemos ver que esa no es convexa en todos sentidos. Claro que es convexa en sentido vestíbulo-palatino, pero vemos que tiene un ligero aplanamiento en el tercio cervical, y también que se va a continuar a lo que sería hasta la porción radicular, en eso como podemos ver. También algo muy característico en el lado mesial es que vamos a ver en la superficie un surco, un microsurco, que básicamente, si recordamos, en la cara oclusal, aquí tenemos la cara oclusal, de aquí que era la fosita secundaria, que era el final del surco principal, termina en una fosita secundaria. De esa fosita secundaria delimitaban o salían surcos secundarios en dirección hacia los ángulos incisales, pero también, si recordamos, salía un microsurco que cabalgaba por encima del reborde marginal, que se prolongaba en esa cara mesial. De la misma forma, en el lado distal, en ocasiones, ojo que estoy diciendo, solo en ocasiones llega a aparecer también un microsurco del lado distal. Igual, de la misma forma se va a prolongar en la cara distal. Eso es todo con la porción coronaria. Ahora vamos a pasar a describir lo que sería la porción radicular. Eso vendría a ser mesial, distal, vestibular y eso vendría a ser palatino. ¿Qué podemos decir de la porción radicular? Primero que nada, generalmente, ya que se presenta con mucha frecuencia, generalmente vemos primeros premolares con dos raíces birradiculares. Pero eso no quiere decir que en ocasiones vamos a poder encontrar primeros premolares con tres raíces, o sea, trirradiculares, que tienen la misma disposición que los molares superiores, en este caso, dos raíces vestibulares y una raíz palatina. Ojo que solo en ocasiones. También podemos encontrar primeros premolares superiores unirradiculares, o sea que solo van a tener una raíz, donde vamos a poder ver que los lados proximales van a sufrir un ligero aplanamiento o un canal. Siempre el lado mesial va a presentar mayor aplanamiento o mayor profundidad. Entonces, en el caso de que sea birradicular, vamos a ver que va a estar formado por dos raíces, como estamos viendo. La raíz vestibular, que es una raíz bastante potente, e incluso se va a encontrar en un plano mucho más superior que la raíz palatina, como estamos viendo aquí. La bifurcación radicular, como estamos viendo aquí, básicamente se va a iniciar, si recordamos, en la porción coronaria, que en un tercio cervical se puede ver un ligero aplanamiento, en ocasiones que era cóncavo. Ya se empezaba desde este aplanamiento. Entonces es el surco que va a cruzar desde el lado mesial hacia el lado distal, en este caso, que vendría a ser el lado distal. Entonces, la bifurcación radicular, así que se divide completamente, ya se va a dar a nivel de un tercio medio y un tercio apical. En el caso de que la bifurcación se dé en un plano mucho más inferior, básicamente vamos a tener unas raíces bastante abiertas. O en todo caso vamos a poder ver que van a ser raíces divergentes hacia apical. Entonces, eso vendría a ser todo en la porción radicular, bueno, lo más básico en la porción radicular. Y ya para terminar el video, ahora vamos a ver la última parte, lo más hermoso, la relación corona-radicular. Vamos a ver si existe relación entre la corona y la raíz cara libre vestibular, cara proximal, mesial. Eso vendría a ser mesial, distal, vestibular y eso vendría a ser palatino. En la cara libre vestibular, esta vendría a ser cara libre vestibular, cara proximal mesial. En la cara libre vestibular vamos a ver si hay relación entre la corona y la raíz. Si prolongamos un eje en la corona y lo comparamos con el eje mayor de la raíz, y si trazamos una horizontal, podemos ver que básicamente este ángulo es bastante abierto, y con eso podemos decir que la raíz está inclinado hacia el lado distal.
En el caso de la escala proximal mesial, podemos ver, si trazamos un eje en la corona, en la cúspide palatina, y lo comparamos con la porción radicular palatina, en este caso vamos a ver que sí hay relación entre la cúspide palatina y la raíz palatina. En el caso del lado vestibular también, en este caso, trazamos un eje en la corona y lo comparamos con la raíz, vemos que también hay relación entre la cúspide vestibular con la raíz vestibular. Entonces, a todo eso podemos decir que visto las caras libres, tanto sea palatino o como vestibular, podemos ver que no hay relación entre la corona y la raíz y que la raíz está inclinado hacia el lado distal en este caso. Pero visto las caras proximales, ya sea mesial o distal, vemos que sí hay relación entre la corona y la raíz. Bueno, espero que el video les haya gustado, que se haya entendido. Los espero en el siguiente video, vamos a sacarlo posiblemente por diciembre. El segundo premolar superior, premolares inferiores, todos los premolares inferiores, nos falta el primer molar inferior y otras piezas dentarias. Espero que el video les haya gustado. En esta ocasión, bueno, ahora no hay saludos porque nadie me ha escrito. También no olvides visitarme por mi página web, por mi Instagram, por mi blogger, por mi Facebook y por todo sitio. Y gracias.